y formen parte de nuestro patrimonio colectivo. Todos los años, la Semana de les Lletres guía más motivo para la edición de un libro por la Xunta General. En esta ocasión lleva de título Sentir que estoy viva e incluye 40 relatos curtos escritos a costa fecha para esta edición por otros tantos autores a los que quiero agradecer la su colaboración. Como también quiero darles gracias a todos ustedes que con la su participación en esta lectura ayuden a una difusión y promoción mayores de la nuestra lengua, una lengua que forma parte de la nuestra riqueza cultural y patrimonial, que sigue siendo herramienta de comunicación y instrumento para la creación artística. Y comienzo con un fragmento de L'home de les Dalis. Ya dije que mi padre no sabía hacer otra cosa que trabajar. Por eso, con la jubilación, nunca escudaba cómo enfrentarse al tiempo que se le apinaba arriba como una llábana estrecida y perversa. Muchos semanas pasábanes sin salir de casa, otros calellaban sin norte y tornaba muy tarde y pensatible, sin que supiéramos tampoco a dónde iba. Un día en lleno de aburrición, semella de otro cualquiera, y en sin ninguna razón aparente, mi papá abrióse a la su antigua huerta, al terruño donde se estronaran tantas vueltas los orpinos remanecidos del sudo y del esfuerzo. A punto ya de colar, advirtió que en un requeixo del huerto avenaba un truco barrial, una flor pero guapa espolletaba en riba de sebes, como si desafiaran los escallos que naguaben por afogar. Aquello extrañó a Bondo, que él supiere, en jamás posar entre la tierra daqué que nun pudiera sentarse. La flor, de sangre escuro, afallábase tan arrollada de rojo, tan sapozao en so tallo na espesura, que mi papá camentó tal que se tratara de una moza que non deseaba de ser pesquerona para sorrecer guapa y escurrida entre aquella malura. Mientras se entrumaba qué flor sería aquella, que al no ser comestible no tenía conocencia de ella, y emburriado por un ramalazo de inconsciencia, principió a escarbar la tierra con las manos, separando el mozo y la ella. De magar en dos, al masín de mi papá esnaló con una bella al rocio de aquella aparición. Buscó los libros y supo que el nombre era Dalia. Cómo debía cuidarla para que en xuneto y agosto espolletara per guapa, que naguaba y ambióla al calor del sol, y que podía tener otros hermanos, asemellaes, que podrían hacer campaña para verano. Un atardecer tornó de nuevo a la vieja chabola. Descolgó el mono azul marín y la boina. Sacudió la cobisa de los cestos y el ferruño de la pesada fesoria. Limpió fonderamente el terreno, liberándolo de las males herbes. Volteó la tierra, cuchólo y preparólo. Y por primera vegada, na so roína vida, mi padre saboreó el prestoso y desconocido placer de lo inútil. Encontró un motivo para salir cada día de la cama, tomar café, calar la boina y empominar tranquilamente calle adelante camino de los huertos. Fue el de un jardín peculiar, según los alderiques de los parroquianos, que allí namay estudiaron dalies. Y tuvo otro motivo, en tamas merguer, para cultivar les dalies, ofertándolos un gestoso destino. Del almorecer de cada domingo, de los veranos que se fueron apilando mansuninamente, un ramo de dalies recostábase con pripuro sobre la inicia tumba de mi madre.